Hola, buenas noches. Soy Mor Luciano Sánchez Alatorre, matrícula A01642-124. Voy a hablar de las reformas de México y la Constitución de 1857. El texto de 1857 con reformas permitió, después de casi 50 años de inestabilidad política, el funcionamiento del Estado entre 1867 y 1913, año del levantamiento de Carranza contra el gobierno de Victoriano Huerta. Aunque careció del carácter social que distingue a la de 1917, incluyó los entonces llamados derechos del hombre en el capítulo primero del título primero. Las características de los conservadores fue la creación del Estado, de un Estado central fuerte, el centralismo político, impulso al proteccionismo económico, apoyo al crecimiento agrícola pero sin transformar la estructura agraria, propiedad de la Iglesia, creación de un sector industrial moderno incorporando capitales y tecnología avanzada, intervención gubernamental por el fomento del crecimiento económico. Estas fueron las características de los conservadores. Vamos con las características de los liberales. Fue la construcción de una república federal representativa popular, impulso del libre comercio con los demás países, reforma a la estructura agraria y clerical y comunal para desarrollar la propiedad privada y el mercado interno, desarrollo de las condiciones políticas y económicas que permiten la formación del capitalismo, impulso individual a las actividades exportadoras. Y durante toda esta época hubo un personaje que tuvo un gran impacto en las reformas y en esta constitución, que fue Benito Juárez. Voy a hablar un poquito de él. Benito Pablo Juárez García, más conocido como Benito Juárez, fue un abogado y político mexicano de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones, y el 21 de enero de 1858 a 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benedito de las Américas. Benito Juárez es muy conocido por su descendencia indígena, que logró ser un personaje bastante importante en la historia de México. Fue presidente en varias ocasiones, como ya lo comenté, y se creía antes que los indígenas no pueden llegar a ser más que esclavos o agrarios. Y bueno, él cambió esa forma de pensar de las personas. Las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado, y la eliminación del fuero eclesiástico y militar. Dentro de esas leyes encontramos las siguientes: Ley de Generalización de los Bienes Eclesiásticos, el 12 de junio de 1859. Complementa la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos o Ley Lerdo, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. Ley de Matrimonio Civil. Con ella el matrimonio religioso pierde su validez oficial. Establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Ley Orgánica del Registro Civil, 18 de junio, 28 de julio de 1859. El registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno y no de la Iglesia. Se declaraban los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Como complemento se expidió decreto del 31 de julio de 1859 por el que se secularizaban todos los cementerios y camposantos de la República. Estas leyes de reforma cambiaron mucho como la forma de pensar religiosa a civil, que muchos documentos o muchas cosas que se hacían con la religión pasaban a ser algo en base al Estado, en base a algo civil. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros o conventos.
Ley sobre la libertad de cultos. Permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara, con plena libertad. También prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Posteriormente, al regresar al gobierno a la capital de la República, fueron dictados dos decretos que redondeaban la reforma en el aspecto de la relación iglesia. Decreto del 2 de febrero de 1861 por el que se secularizaban los hospitales y establecimientos de beneficencia. Antecedentes, y vamos con los antecedentes de la segunda intervención francesa. La segunda intervención francesa en México, de igual manera, fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 67. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Y bueno, vamos con el segundo imperio mexicano. Duró 3 años. La caída fue de 1864 a 1867. El segundo imperio mexicano fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa. La terminología segundo hace referencia a la sucesión natural del primer imperio, tras la muerte del primer príncipe imperial mexicano, Agustín Jerónimo de Iturbide. La sucesión al trono hubiera pasado normalmente al hermano del príncipe, Ángel Iturbide. Y, sin embargo, debido a la petición del emperador Maximiliano, abdicó sus derechos en su hijo Agustín, quien para ese entonces ya había sido adoptado por el mismo emperador como sucesor del trono. Así, el 15 de septiembre de 1865, Maximiliano concluyó un acuerdo con la familia con cierta reticencia de la madre, por el cual adquiere la adopción de los nietos del emperador Agustín de Iturbide y Green y a su primo Salvador de Iturbide y Marzán. Como consecuencia, el joven Agustín fue designado príncipe heredero, unificando el primer imperio y el segundo. Aquí concluye mi video y, profe, no pude invitar a mi mamá porque el día de hoy tuvo bastante trabajo y yo la noté muy cansada. Además, también hoy tuve bastante trabajo, llegué un poquito tarde y pues avancé con la tarea y ahorita ya se me hace un poco tarde para levantarla porque ya ahorita ya está descansando. Espero no haya problema, profe. Que tenga buenas noches.